Hoy quiero considerar cómo debemos responder como creyentes en tiempos de pruebas, tiempos de sufrimiento. Descubriremos que hay realmente solo dos modos de responder en tiempos de pruebas. Responderemos o con la fe o con la incredulidad. Las pruebas traen sufrimiento de muchas clases. Hay sufrimiento físico, emocional, espiritual y financiero. Los inconversos, por supuesto, ellos solo pueden reaccionar con la incredulidad. Es cierto que algunos son más optimistas que otros y que tienen más esperanza que otros, pero su optimismo no es la fe, porque no es una sumisión a o reconocimiento de la voluntad de Dios. Por eso no es fe. Creyentes, aquellos que han sido renacidos por fe en Jesucristo, son los únicos. Somos los únicos que pueden responder a una crisis o a una prueba con la fe. Sin embargo, lastimosamente, muchos creyentes responden a circunstancias difíciles con la incredulidad en vez de la fe. Es una tristeza. Vamos a leer un ejemplo de estas dos reacciones muy diferentes a una situación muy difícil. David y sus soldados en el capítulo 30 de 1 Samuel sufrieron la misma experiencia desagradable. Pero David respondió con la fe, mientras sus soldados respondieron con la incredulidad. La incredulidad de los soldados de David produjo amargura y los hizo conducirse en una manera irracional y que resultaría en pecado, desobediencia. Respondieron por querer matar a David, el rey escogido por Dios. David sintió la misma tristeza aplastante que los soldados sintieron. Pero la tristeza de David lo hizo orar y buscar la voluntad de Dios para saber qué hacer en medio de esa tristeza y esa prueba. Al recibir la revelación de la voluntad de Dios, David la creyó y la obedeció. Vamos a leer el registro de estos eventos en 1 de Samuel, el capítulo 30 y los versos 1 al 8. Por favor, hermano Santiago, si usted puede leer. Bueno, 1 de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech:
yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Qué prueba grande, ¿verdad? Qué tristeza grande. En esta ocasión, la voluntad de Dios para su gente, para David, era restaurar lo que hubieron perdido. La fe de David no lo guardó de pasar por la prueba, pero por pasar por la prueba, por el sufrimiento, David conoció y experimentó la fidelidad de Dios. Una pregunta. ¿Cómo está respondiendo usted a su prueba presente? Yo sé que hay muchas pruebas entre el pueblo de Dios hoy. ¿Cómo está respondiendo usted? Responder con la fe no significa que declaramos que nunca vamos a sufrir dificultades económicas o molestias desagradables o enfermedades. Dios no ha dado a sus hijos en esta edad de la iglesia una promesa general que no sufriremos cosas difíciles o desagradables en esta vida. No tenemos tal promesa. Al contrario, Dios en su palabra ha prometido que los que viven piadosamente sufrirán en esta vida. Ya que Dios no prometió que no sufriremos y ya que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, no podemos declarar que tenemos fe, que no vamos a sufrir tiempos difíciles o desagradables en esta vida. Eso no es la fe de la Biblia. Vamos a leer lo que la Biblia revela ser la manera apropiada para el creyente para responder con fe en tiempos de prueba. Primero necesitamos entender lo que es una prueba. Voy a dar una definición de la palabra prueba. Es una experiencia dolorosa, desagradable, dura y no deseada. Es un tiempo de sufrimiento o privación. Así es la definición de la palabra prueba, por lo menos es una parte de la definición. La vida está llena de tales experiencias dolorosas. Incluso Jacob, un hombre de fe del Antiguo Testamento, describió su vida como una vida llena de cosas malas, o sea, llena de la adversidad. Podemos leer sus palabras en Génesis, el capítulo 47 y el verso 9. Por favor, hermano, Génesis, el capítulo 47 y el verso 9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob era un hombre de fe que temió al Señor, y aún sus días estaban llenos de la adversidad. Sin embargo, en y a través de aquellas adversidades, Jacob llegó a conocer la fidelidad del Señor por medio de la prueba. La definición que di antes de la palabra prueba es correcta, pero es incompleta. Cuando hablamos de las pruebas del creyente en Jesucristo,
necesitamos entender un poquito más de la definición de la prueba. La Biblia nos dice que Dios usa pruebas en la vida de su pueblo para obrar en su vida varias cosas muy positivas, valiosas y deseables. Usa la prueba para hacer cosas buenas en nuestra vida. Si pensamos que pruebas son solamente experiencias dolorosas y desagradables o deseadas, no tendremos la fe para esperar, recibir y regocijarnos de las cosas buenas que vienen de Dios en y por los tiempos de sufrimiento. Si no tenemos la fe en lo que Dios ha revelado sobre las pruebas del creyente, responderemos con la incredulidad. La incredulidad producirá amargura, ansiedad, depresión, desesperación y desobediencia. No conoceremos ni experimentaremos la bendición de haber hecho la voluntad de Dios si no respondemos por fe que Dios está obrando en nuestra vida, que Él está produciendo buenas cosas en nosotros y aún por nosotros, por medio de la prueba. El creyente encuentra gozo, paz, provisión y protección solamente por andar en la voluntad de Dios, por andar por fe en la voluntad de Dios. Hoy consideraremos cómo Dios obra en y a través de las pruebas para producir en nosotros y también por nosotros varias cosas positivas y deseables. Sea lo que sea su pueblo hoy, su prueba hoy, hermano. Usted puede tener fe que su Padre amante está obrando fielmente algo bueno en su vida para su gloria y para el bienestar eterno de usted. Puede tener esa fe, esa confianza. Dios usa las pruebas para demostrar, purificar y reforzar nuestra fe. Estas cosas son, es una obra buena. Por medio de las pruebas, Dios puede demostrar, purificar y reforzar nuestra fe. Vamos a leer en 1 Pedro, el capítulo 1 y los versos 6 al 9. 1 Pedro, el capítulo 1 y los versos 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro acá reconoce que la prueba muchas veces es desagradable, porque él usó la palabra afligidos. Significa sufrir dolor, pena, aflicción o tristeza. Entonces Pablo sabe que la prueba muchas veces es desagradable, pero el entendimiento de Pedro de las pruebas va más allá del dolor y más allá
de la pena de las pruebas. El entendimiento de Pedro de las pruebas produce alegría, gozo, ahora y aún más cuando vuelva el Señor. Pedro sabía algo más del sufrimiento de la prueba. Él también conocía por experiencia el gozo y el paz, la protección que Dios produce, que Dios da por medio de la prueba. El secreto de conocer el gozo de las pruebas es aprender a mirarlas desde un punto de vista eterno, así como Pedro. La fe nos da una perspectiva de nuestra salvación eterna. Nosotros somos seres eternos. Dios nos trata con la eternidad en mente. No es simplemente algo de esta vida. Dios nos trata con la eternidad en mente. La fe nos da esta perspectiva de nuestra salvación eterna y también de la gloria de Jesucristo que Él compartirá con nosotros cuando Él vuelva. Y la fe se fija en eso. Sea lo que sean nuestras circunstancias presentes, sabemos cuál es nuestro destino. Mi destino no es enfermedad. Mi destino no es tristeza. Mi destino es gloria, victoria, vida, riquezas eternas en la presencia del Dios eterno. Eso es mi destino. Yo no tengo miedo que la prueba va a dejarme siempre sin victoria, débil. No, mi destino es gloria. Y yo conozco esto por la palabra de Dios. Esta es la fe, la perspectiva eterna. Y cuando nos regocijamos aún en las pruebas, demuestra que nuestra fe en los propósitos eternos de Dios, nuestra fe es verdadera, es poderosa, es genuina. Y por la prueba, nuestra fe se demuestra ser fuerte, real, verdadera. Hermanos, la vida, esta vida terrenal es tan frágil. Esta vida tan rápidamente pasa. Parece a una niebla de mañana que aparece brevemente y luego rápidamente desaparece. Así es la vida. La palabra de Dios nos revela que esta tierra y todo lo que hay en ella se quemarán un día y que habrá un nuevo y eterno cielo y tierra. Así la Biblia nos dice. ¿Cree usted esto? ¿Realmente? ¿Cree usted esto? Estos propósitos eternos de Dios. ¿Es esta su fe? Bueno, ¿cómo podemos saber si nuestra fe o la fe de otro es genuina y fuerte? ¿Cómo podemos saber eso? Yo di una definición de la palabra prueba como una experiencia dura, dolorosa y no deseada. Sin embargo, la palabra prueba en el diccionario tiene otro sentido también. Tiene también el sentido de un experimento para determinar la calidad, seguridad, rendimiento, utilidad
o aceptación de algo. Esto es el sentido de la palabra griega que Pedro usa en 1 Pedro, el capítulo 1 y el verso 7. Podemos leer. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es el significado de la palabra griega que Pablo usa acá. En lo natural hacemos pruebas de muchas cosas para probar su autenticidad y calidad y eficacia, ¿verdad? Hacemos pruebas de medicinas, la vacuna, productos, metales, joyas y muchas otras cosas. Hacemos prueba para ver si es de calidad. Hay muchos grados o calidades de la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por otra manera. El grado o la calidad de nuestra fe, de mi fe, depende del grado o la medida de la palabra de Dios que oímos, creemos y obedecemos. Así podemos saber la calidad de nuestra fe. La Biblia habla de los que no tienen ninguna fe, pero también habla de otros que tienen poca fe. Pero también habla de los que tienen fe grande. Hay grados de fe. Las pruebas muestran la calidad y la fuerza de nuestra fe. Cuando yo leo en 1 Pedro que nuestra fe se prueba para ver si es genuina o no, me pregunto, ¿a quién es necesario probar que nuestra fe es genuina? ¿Por qué necesitamos saber eso? ¿Quién necesita saber eso? La Biblia es clara que Dios es omnisciente. Él sabe todo. Dios ve nuestro corazón y Él sabe si tenemos fe o no. Dios sabe la calidad de esa fe. Él ya sabe. La prueba no da a Dios ninguna nueva información o conocimiento de nuestra fe. Él ya sabe todo. Entonces, otra vez la pregunta. ¿Quién necesita saber si nuestra fe es genuina, pura y fuerte? Hermanos, yo necesito saber de mi propia fe si es verdadera, pura, fuerte. Usted necesita saber. Yo necesito saber si mi fuerte es, si mi fe, digo, es genuina y fuerte. Tan fácilmente nosotros podemos convencernos a nosotros mismos que tenemos fe. Yo tengo fe. Podemos pensar que estamos bien con Dios y que estamos más cerca a Él que realmente estamos. Podemos engañarnos a nosotros mismos acerca de nuestra propia fe. Podemos vivir nuestra vida, que es un tiempo de preparación para la eternidad. Este es el propósito de esta vida, prepararnos para la eternidad. Pero podemos vivir esta vida creyendo que hemos permitido a Dios hacer su obra de transformación en nosotros, pero si nos hemos engañado a nosotros mismos, tristemente seremos sorprendidos cuando estemos delante del tribunal de Cristo.
Yo no quiero ser sorprendido delante del Señor. Las pruebas exponen los defectos y nos dan la oportunidad de rendirnos a la obra de Dios que purificará y reforzará nuestra fe. La prueba es una oportunidad de tener una fe pura, fuerte. En la prueba debemos examinar nuestra fe y cómo reaccionamos al sufrimiento o pérdida que experimentamos. ¿Nos gozamos con gozo inefable y glorioso? Porque sabemos que Dios está haciendo una obra para la eternidad. ¿Estamos gozándonos en la prueba? Pedro tuvo que ver que su fe no era tan fuerte como creía que era. Pedro declaró: nunca te negaré, Señor, nunca. Tal vez los demás te nieguen. Ellos no tienen fe. Yo sí, yo tengo fe. Pedro pensó y fue convencido que su fe fue fuerte en el Señor. Él fue convencido. Entonces vino la prueba. La prueba que Pedro miserablemente falló y negó al Señor 3 veces. Imagínense. Pedro salió y lloró amargamente. Qué experiencia tan desagradable para Pedro, ¿verdad? Sin embargo, fue una experiencia esencial para hacer que Pedro supiera que su fe no estuvo en el Señor, sino estuvo en sí mismo, en Pedro. Esa prueba tan amarga fue una oportunidad de reconocer su falta de la fe verdadera, la fe pura. Fue una oportunidad de arrepentirse de su incredulidad y de volver a una vida de fe genuina. Y así hizo Pedro. Él aprovechó la oportunidad. La exhortación de Pedro de alegrarnos en la prueba fue nacido de sus propias experiencias. Podemos aprender lecciones también de Job. Job en el Antiguo Testamento tenía muchas características buenas y dignas de elogio. Sin duda, Job tenía fe y una mayor fe que la mayor parte de los otros hombres de su generación. Sin embargo, Dios deseó hacer su fe aún más fuerte, aún más pura. Él ya tenía mucha fe, pero por la gracia de Dios, Él quería acercar a Job aún más cerca a sí mismo. Y lo hizo por la prueba. Por las muchas pruebas de Job, la escoria de una carencia de un entendimiento completo de los propósitos de Dios, de todos los propósitos de Dios. Y también la escoria del orgullo por medio de las pruebas. Empezaron a manifestarse en las palabras y la conducta de Job, para que Job pudiera reconocer
sus defectos. Y para que pudiera permitir a Dios juzgarla y quitarle de su corazón. No es porque no es porque Job pecó, no. Pero la prueba fue para hacerle más fuerte en la fe, para darle más conocimiento de Dios y de sus caminos. Por eso Job pasó por todo lo que pasó. Otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido ciertos pensamientos o actitudes de incredulidad en su corazón sin darse cuenta? Hasta que pasó por un tiempo de privación o prueba. Pasando por la prueba, su incredulidad se manifestó abiertamente por sus palabras y por su conducta. Si nuestra fe nunca es probada, ¿cómo vamos a saber si es genuina? Vamos a leer en Santiago el capítulo 1 y los versos 2 al 8. Santiago, el capítulo 1 y los versos 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo quiero lo mejor que Dios ofrece a su pueblo en esta vida y también en la eternidad. Yo quiero lo que Dios quiere para mí. Y doy gracias a Dios por las pruebas que exponen en mi vida cualquier medida de incredulidad que me impediría de experimentar su mejor y también de traer al Señor la mayor gloria, a su gracia. Me alegro por las oportunidades de clamar al Señor en oración por la sabiduría que necesito para guiarme a sus bendiciones que Él tiene para mí, para hacer mi fe más fuerte, para creer sus promesas. Yo puedo contar por sumo gozo las pruebas cuando yo sé que son oportunidades para confiar en Dios y para saber que Él va a dirigirme y que Él va a estar conmigo para obrar su propósito eterno en mi vida. Por eso yo puedo dar gracias. Como la hermana Blanca dijo antes. Así podemos dar gracias en todo, por todo. Porque sabemos que aun en la prueba, aun en el sufrimiento, Dios está obrando algo bueno en mi vida. Mi fe se hace más fuerte y más pura cuando yo me rindo a la obra de Dios que está obrando en y por medio de la prueba. Mi fe sale más fuerte, más pura, cuando yo permito la paciencia tener su obra perfecta en mi vida.
cuando yo estoy pasando por el fuego. Yo sé que Él está purificando mi fe para que yo pueda disfrutar lo mejor de Dios en esta vida y en la eternidad. También me alegro por las pruebas que son oportunidades de demostrarme a mí la obra que Dios ya ha hecho en mi vida y que Él está haciendo por su gracia. La prueba puede mostrarme también que mi fe es fuerte y es verdadera. En otras palabras, Dios no siempre usa las pruebas para mostrarme dónde falta la fe, donde yo falto la fe. Pero a veces Dios usa las pruebas para demostrar la realidad y el poder de la fe que ya ha obrado en mi vida. Así leemos en Romanos, el capítulo 5 y los versos 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Me animo cuando veo en mi propia vida la evidencia de una vida nueva, una vida cambiada. Cuando veo el fruto del Espíritu Santo manifestado en mi actitud, mis palabras y mis acciones en medio de las pruebas, me da la confianza y el aseguramiento que mi fe es verdadera y que mi fe no es vana, es real, es poderosa. Cuando yo, por ejemplo, cuando soy capaz de amar a aquellos que me maltratan y cuando yo realmente busco su bienestar, los que me maltratan, me doy cuenta que esta habilidad no es de mí. Mi carne siempre busca la venganza. Pero cuando veo el amor de Dios manifestado en mi vida por mis palabras, por mi conducta, entonces yo entiendo, eso no es de mí, es Cristo dentro de mí. Cuando yo puedo alegrarme de la bondad y de la gracia de Dios en tiempos de tragedia, yo entiendo que mi fe es verdadera y que el mejor ha de venir aún. Gracias a Dios por las pruebas. Las pruebas de nuestra fe también son oportunidades de demostrar la autenticidad y el poder de nuestra fe a aquellos que están en nuestro alrededor. Podemos leer en Génesis el capítulo 22 y el verso 1. Génesis el capítulo 22 y el verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La prueba de Abraham, como escuchamos esta mañana por la hermana Blanca, fue que debía ofrecer a su hijo Isaac, en el cual Dios había prometido cumplir todas sus promesas a Abraham y a sus descendientes. Ya que Abraham tenía fe en las promesas de gracia de Dios, inmediatamente intentó obedecer la instrucción de Dios, sabiendo que Dios tendría que resucitar a Isaac de los muertos para cumplir sus promesas a Abraham. Eso es fe.
Dios probó a Abraham. Y por fe, Abraham hizo lo que hizo. Podemos también leer en el verso 12 del mismo capítulo de Génesis 22. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La palabra conocer en este verso se puede traducir observar o manifestar también. Dios observó la fe fuerte de Abraham, manifestada por su obediencia en la prueba. Pero Dios ya conoció el corazón de Abraham. La manifestación de su fe en la prueba fue necesaria para nosotros, los hijos espirituales de Abraham, como leemos en Hebreos 11. No vamos a leer, pero ahí encontramos que la fe de Abraham fue para un ejemplo para nosotros, para demostrarnos a nosotros lo que es la fe verdadera. Leemos de la fe genuina de Pablo cuando fue encarcelado en Filipos, en los Hechos, el capítulo 16 y los versos 23 al 25. Los Hechos, el capítulo 16 y los versos 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Impresionante la fe de Pablo y Silas. Dios permitió que Pablo fuese azotado y encarcelado. Dios permitió eso. Permitió, ordenó la prueba. Sin embargo, Pablo cantaba cánticos de alabanza que proclamaban la bondad, la fidelidad y la gracia de Jesús. Jesús que permitió que sufrieron. ¿Cómo puede ser eso? Fue porque por fe Pablo supo que Dios tuvo un plan, un propósito. Pablo no sabía cuál era el propósito en ese momento. Cuando fue azotado, él no sabía, bueno, no sé por qué Dios permite esto, no entiendo, pero tengo fe que mi Dios, mi Padre amante, Él tiene propósito. Pero Él sabía. Pablo sabía que Él estaba viviendo en la voluntad del Señor. Pablo sabía que todas las cosas nos ayudan a bien. Él sabía eso. Él no sabía todos los detalles de cómo iba a salir todo, pero él sabía. Todas las cosas nos ayudan a bien. El propósito de Dios en aquel momento fue salvar al carcelero y establecer una congregación en Filipos. Y usó la prueba de Pablo para hacer su voluntad por medio de la vida de Pablo. Ahora tengo otra pregunta. ¿Está dispuesto usted a sufrir la privación a fin de señalar a otros a Jesucristo? Cristo murió por todo el mundo. Dios amó a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito.
¿Está dispuesto usted a sufrir una prueba con el propósito de señalar a otros a Cristo y su poder para sostenernos, protegernos? La prueba es una oportunidad perfecta para otros de ver la alegría, paz y sabiduría que nuestra fe en el Señor puede dar a aquellos que le temen. Necesitamos ser tal ejemplos al mundo y a los creyentes carnales que no tienen fe o tienen poca fe. Podemos en la prueba, podemos ser ejemplos de una fe fuerte que nos da gozo, paz, dirección, protección, todo lo que necesitamos en esta vida, solamente por la fe en Jesús y sus promesas de gracia. Cuando permanecemos fieles a nuestra vocación como embajadores de Cristo, a pesar de los obstáculos, a pesar de las privaciones, demostramos la realidad de nuestra esperanza. Después podemos también aprender que Dios a menudo usa pruebas, privaciones y dificultades para dirigirnos en su voluntad. Es tan fácil para nosotros olvidar que es Dios que suple nuestra cada necesidad día tras día cuando todo va bien. Tono Douglas, ¿no? ¿Sí? Cuando todo va bien, es fácil olvidar que somos totalmente dependientes de Dios. Es fácil olvidar que necesitamos buscar la dirección del Señor para cada decisión cuando estamos prosperando en la vida sin preocupaciones grandes. Así es, ¿verdad? Las pruebas tienen la habilidad de recordarnos a nosotros que no somos nada más que vasos de arcilla, vasos de barro, que no tienen valor aparte del tesoro de Cristo adentro. Las pruebas pueden recordarnos de esto. Nos recuerdan que somos incapaces de dirigir nuestras propias vidas en una manera que llevará a lo mejor de Dios. Así leemos en Jeremías el capítulo 10 y los versos 23 y 24. Jeremías el capítulo 10, los versos 23 y 24. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Castígame. Qué oración, ¿verdad? El aguijón de Pablo en su carne es otro ejemplo perfecto de una prueba usada por Dios para impedir a Pablo a pecar, para guardar al apóstol Pablo en la voluntad del Señor. Dios usó la prueba para mantener a Pablo en la voluntad de Dios. Así leemos en 2 Corintios 12, los versos 7 al 9. 2 Corintios, el capítulo 12 y los versos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera,
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Después de haber recibido de Jesucristo mismo la revelación gloriosa de sus planes y propósitos para la iglesia, Pablo podría haber sido muy orgulloso y podría haber pensado que él merecía tal privilegio más que todos los demás. Pero las debilidades físicas y las limitaciones de Pablo le recordaron cada día que no era nada más que una mota de polvo, que era totalmente dependiente de su Creador y su Salvador para cada aspecto de su existencia, por la prueba, por el sufrimiento. Él fue recordado cada día. Yo tengo que dependerme para mi fuerza hoy de mi Dios, de mi Padre. Pablo fue guardado de la trampa del orgullo por medio de sus limitaciones físicas. También fue hecho un ejemplo a otros del poder de Dios que le capacitó a Pablo para hacer la voluntad de Dios a pesar de sus propias limitaciones físicas. El poder de Dios se manifestó en y por la vida de Pablo por sus debilidades. Leemos también en los Hechos, el capítulo 16, cuando Pablo trató de ir a Asia para predicar el evangelio. Eso es un buen deseo, ¿verdad? Ir a otro lado para predicar a Jesús. Pero el Espíritu Santo no le permitió ir a Asia para predicar. No nos dice cómo le prohibió ir, pero es posible que el Espíritu Santo usó circunstancias desagradables para estorbarle a Pablo de ir a Asia. ¿Por qué? Para que fuese dirigido a Macedonia. Tengo otra pregunta. Cuando sus planes para la vida no resultan, ¿cómo responde usted? ¿Se desanima y se queja que Dios no ha sido fiel cuando sus planes no se realizan? Así hacen muchos creyentes. O por fe, da gracia a Dios por su fidelidad de ordenar sus pasos. Vamos a leer en el Salmo 37, los versos 23 al 26. El Salmo 37, los versos 23 al 26. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, Dios abre puertas, pero Dios también cierra puertas. Necesitamos aprender a ser agradecidos por ambas clases de puertas. Gracias a Dios por sus bendiciones abundantes y gracias a Dios por los obstáculos que nos impiden de hacer nuestros propios planes cuando no son la voluntad de Dios. Gracias a Dios por las puertas cerradas.
porque el Señor está guiándonos, ordenando nuestros pasos. En vez de quejarnos cuando la puerta cierra, cuando nuestros planes no se realizan, vamos a dar gracias a Dios en vez de quejarnos. Una fe probada, purificada, fuerte, y una vida de dependencia completa en Dios para ordenar sus pasos será recompensada con una mayor medida de gloria en la eternidad. Cuando Jesús viene, no quiero que Él encuentre que estoy viviendo mi vida con una fe débil y corrupta. Por eso doy gracias a Dios por las pruebas. Nuestro motivo para obtener el lugar más alto en la gloria no es el orgullo, es el amor por Dios, el amor por Jesucristo. Nosotros necesitamos siempre andar por fe. Cuando usted entiende que Dios usa las pruebas de su vida para prepararle para gobernar y reinar con Cristo en la eternidad, ahí entonces usted puede comenzar a mirar más allá del dolor que es real, más allá de la tristeza, más allá del aspecto desagradable de la prueba, y usted puede empezar a ver la purificación, el reforzamiento y la obra protectora que Dios hace por medio de la prueba. Y entonces también será capaz de regocijarse en la prueba y dar gracias a Dios por la prueba. Vamos a terminar con 2 Corintios, el capítulo 12 y los versos 9 y 10. 2 Corintios 12, los versos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, gracias a Dios por su fidelidad de obrar en nosotros y también por nosotros en y a través de las pruebas de la vida. ¿Cree usted que la prueba es una oportunidad de reforzar su fe y de probarla para ver si es genuina? ¿Cree eso? ¿Cree que Dios le dará la sabiduría y la dirección para pasar por la prueba en una manera que honra al Señor y que será recompensada en la eternidad? En medio de la pena, en medio de la molestia y aun la pérdida que hay en la prueba a veces, regocíjese de la esperanza de la vida eterna y de la pronta venida del Señor Jesucristo. Dé a otros la oportunidad de ver por sus palabras y por su conducta en la prueba que su fe es genuina para la gloria del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad de compartir la palabra.